Buenos días, profesora Solvay. Aquí le presento la exposición del módulo 4, donde hablaremos de la programación funcional y la programación lógica. La programación funcional es un paradigma de programación declarativa, basado en el uso de funciones matemáticas. Esto contrasta con la programación imperativa. Todos los lenguajes de programación tienen algo de imperativo, pero contrasta con ella porque este está basado en las funciones matemáticas o el cálculo matemático lambda. ¿Okay? Este cálculo matemático lambda apareció en los años 30 para investigar la definición de funciones, la aplicación de las funciones y la recursión. Muchos lenguajes de programación funcionales pueden ser vistos como elaboraciones del cálculo lambda, ¿sí? Es para hacer cálculos matemáticos, funciones, cosas que particularmente no podrían hacerse con un lenguaje imperativo, porque el lenguaje imperativo terminaría cambiando muchas veces los resultados, ¿sí? Entonces, en la práctica, la diferencia entre funciones matemáticas y la noción de una función utilizada en la programación imperativa es que las funciones imperativas pueden tener un efecto secundario para cambiar el valor de los cálculos realizados previamente, como lo acabo de explicar antes de leer el concepto. La programación imperativa tiende a cambiar los resultados, de lo cual sería un lenguaje directamente a lo que es una función matemática o operaciones matemáticas. Entonces, por esta razón carecen de transparencia referencial, es decir, la misma expresión sintáctica puede resultar en valores diferentes en varios momentos de la ejecución del programa. El código funcional, en contraste a valores generados por una función, depende exclusivamente de los argumentos alimentados a la función. El eliminar los efectos secundarios se puede entender y predecir el comportamiento de un programa mucho más fácil. Esta es una de las principales motivaciones para realizar una programación funcional. Entonces, la principal motivación es tener un resultado exacto, ¿sí? Porque por lo menos nosotros que tengamos que calcular algunas funciones matemáticas y pensamos que de repente el resultado que nos está arrojando con un lenguaje imperativo es el correcto y resulta que no lo es. Y las funciones matemáticas, pues obviamente es parte de algún tipo de investigación o de desarrollo. Entonces los sistemas tienen que ser exactos en este caso. Los lenguajes de programación funcional, especialmente los puramente funcionales, han sido enfatizados en el ambiente académico y no tanto en el desarrollo comercial o industrial. Sin embargo, los lenguajes de programación funcional como James, Erlang Roots, Object-Can, Scala, F+, Haskell, de hecho yo he trabajado con Haskell y si es un lenguaje puramente matemático, han sido utilizados en aplicaciones comerciales e industriales por muchas organizaciones. La programación funcional también es utilizada en la industria a través de los lenguajes de dominio específicos como R, que es para estadística, matemáticas, que son para las matemáticas simbólicas. Yo también podría nombrar, aparte de matemáticas, MATLAB, que nos ayudaría con lo que es la parte de matemática, J y K, análisis financieros. Las características de los lenguajes funcionales, ¿ok? Las siguientes características de los lenguajes funcionales son: los programas escritos en un lenguaje funcional está constituido únicamente por definición de funciones, entendiendo que estas no son sus programas clásicos de un lenguaje imperativo, ¿sí? Son funciones directas, ¿sí? Como tener x al cuadrado por 2 y que me arroje un resultado. De hecho, en el caso práctico lo vamos a ver. Otras características propias de estos lenguajes son la existencia de asignaciones de variables y la falta de construcción estructuradas como la secuencia o la interacción, lo que obliga a la práctica de todas las repeticiones de instrucciones y se llevan a cabo por medio de funciones. No tenemos directamente una estructura lógica de variables para construir un sistema, ¿ok? Existen dos grandes categorías de lenguajes funcionales: los puros y los híbridos. Los puros son totalmente heterodoxos, ¿sí? Y los híbridos pues tienden a ser un poco más flexibles. Entonces, la diferencia entre ambos escribe que los lenguajes funcionales híbridos son menos dogmáticos o heterodoxos que los puros. Admitir conceptos tomados de los lenguajes imperativos como la secuencia de instrucciones o la asignación de variables, ¿sí? Pueden tener algo de un lenguaje imperativo, porque toma los conceptos, las secuencias de instrucciones, en este caso la semántica, y la asignación de variables.
En contraste, los lenguajes funcionales puros tienen una mayor potencia expresiva, conservando a la vez su transparencia referencial, algo que no se cumple siempre con un lenguaje híbrido. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia. El puro no tiene sentencia, no tiene ejecución, no tiene una estructura, no tiene lo que sería la semántica con una estructura lógica. Se basa directamente en lo que se está haciendo, no en cómo se hace. Las ventajas que tenemos de los lenguajes funcionales son alto nivel de abstracción, código aclarativo y comprensible, evaluación perezosa. Esto es una estrategia de evaluación que permite realizar cálculos demandados, evitando un gasto innecesario de computacional, a horas de transcripción de código, de analizar la lógica, cómo sería el comportamiento del algoritmo, etcétera. El uso de las características del paradigma como tal, que son la utilización de funciones puras y permitir realizar ciertas optimizaciones particulares. Mayor probabilidad de expansión en línea, optimización a partir de utilización de funciones puras. Esto a su vez nos permite aplicar las siguientes mejoras. Se pueden eliminar las funciones cuyos resultados no se han utilizado, ¿sí? O sea, eliminar funciones que ya particularmente no se usan, las podemos eliminar, porque a veces al diseñar o al desarrollar un programa, hay cosas que de repente se agregan y no son usadas realmente. Se puede, una función retornará el mismo siempre que lo mismo siempre que se ejecute el mismo parámetro, por lo cual se puede evitar la repetición de cálculos mediante uso de memoria caché. Si a lo largo del programa nosotros vamos a estar con el 2 elevado a la 2 por 2 igual a 16 en una función, y se repiten varias veces o en varias partes del programa, entonces con esa misma sentencia se repite, no importa en la situación del programa que esté. En el orden de la ejecución, la función puede ser cambiada e incluso se puede llegar a aplicar paralelismo cuando no exista dependencia de datos estrechos de funciones. ¿Sí? Podemos repetir las mismas funciones en otras ubicaciones del programa para un fin en específico, no importa dónde esté. Vamos con las desventajas. Las desventajas de los lenguajes funcionales, la dificultad inicial para producir un buen código. Esto se debe porque los programadores, o nosotros los programadores, o los que sabemos programar, tenemos el paradigma imperativo muy arraigado, ¿sí? Y particularmente para tener paradigma funcional hay que como que reaprender de nuevo. Entonces, la generación de grandes cantidades de short life garbage o códigos muy largos de basura. Esto se ve que principalmente las características inmutables de los garbage collector tienen que optimizar esto al respecto. ¿Sí? Un recolector de código basura tiene que optimizar los programas. Menor eficiencia en el uso de CPU comparado con su contraparte operativa. O sea, aprovechan menos la potencia del CPU, de la memoria o de la capacidad del computador donde esté corriendo. Y debido principalmente a que muchas, fíjense, lo que dice, menor eficiencia del uso de CPU comparado con su contraparte. Entonces, lo que yo acabo de explicar, debido a que principalmente a que muchas estructuras de variables mutables tienen una sencilla implementación en un paradigma imperativo, mientras que en la programación funcional no es fácil crear componentes homólogos inmutables con la misma eficiencia. ¿Sí? No aprovechan el CPU como tal, no aprovechan todas las partes de la computadora. Bueno, ahora les voy a presentar el caso práctico para lo que serían los lenguajes funcionales. Puse dos ejemplos, ¿ok? Este ejemplo que está aquí, directamente, con una función matemática, de los cuales el resultado me tendría que arrojar 16 a nivel de la función. Yo quiero interpretar que es el valor de x elevado, multiplicado por 2, y ese resultado se multiplica por 2. En una función matemática que yo me acuerdo, el valor x vale 2, ¿sí? Entonces sería x a la 2 sería 4, 8 por 2, 4 a la 2 es 4 por 2, 8, y multiplicado por 2 sería 16. Eso lo colocamos nosotros en Java. Déjenme
en un compilador online. Lo hice a través del lenguaje de Python directamente, que también funciona para lo que es la parte de funciones matemáticas, y le doy run, ¿sí? La función me arroja el resultado 16, ¿sí? Yo me imagino que de repente si yo le cambio por 4, él me dará el resultado de la función directamente con lo que sería el valor de x. El valor de x, aquí está, si yo lo sé, gracias. Al igual también hicimos otro caso práctico, que sería por lo menos filtrar los múltiplos de 2, ¿sí? 22, 44. Yo agarro mi caso práctico, lo coloco en el compilador, ¿sí? Arranco el compilador y coloco que me saque lo que sería una función lambda, los múltiplos de 2. Ahora supongamos, fíjense, nada más 22 y 44. ¿Qué pasa si yo pongo 52? ¿Y qué pasa si yo pongo 12 aquí? Me agarra los múltiplos, o los que tengan 2 en este caso, en lambda, ¿sí? 12, 22, 44 y 52. Este es el caso. Vamos a hablar de la programación lógica, ¿ok? La programación lógica es un estudio de la lógica para el planteamiento de problemas y control sobre las reglas de inferencia para alcanzar la solución automática, ¿ok? La programación lógica es un conjunto funcional que forma parte de lo que conoce como programación declarativa. Tanto como el lenguaje funcional y la programación lógica son programaciones declarativas. Es decir, la programación consiste en indicar cómo resolver un problema mediante sentencias. La programación lógica se trabaja de una forma descriptiva, estableciendo relaciones entre entidades, indicando no cómo, sino qué se hace. Entonces se dice que la idea esencial de la programación lógica es la siguiente: programa es igual a lógica, que determina las soluciones producidas, más el control, que formas alternativas de ejecutar la lógica. Entonces, se puede ver como una deducción controlada. La lógica, el programador, o el que tiene la lógica para programar, hace hechos y reglas para presentar el conocimiento. Y el controlador, que es el intérprete, en este caso, hace la deducción lógica para dar respuestas a las soluciones, ¿sí? ¿Qué trata de resolver? Por lo menos yo creo un programa y doy este problema. El problema es que y se desea saber si la afirmación A es la solución o no del problema, o en qué caso lo es, ¿sí? Entonces yo hago un programa sobre eso, pero el que tiene que deducir esta lógica, si lo es o no lo es, el que lo ejecuta, ¿sí? Para eso es que está creado. Entonces, la programación lógica construye bases de conocimiento mediante reglas y hechos, ¿okay? Vamos a hablar las características de ellos. La programación lógica tiene las siguientes características: unificación de términos, mecanismo de inferencia automática, recursión como estructura de control básica, visión lógica de la computación. Las ventajas de esta programación lógica es descripción independiente de la implementación. Puede mejorar la eficiencia modificando el componente de control sin tener que modificar la lógica del algoritmo. Base de conocimiento fácilmente escalable. Relaciones multipropósito. Expresiones simples y precisas de los problemas. Generación rápida de prototipos de ideas complejas. Sencillez en la implementación de estructuras complejas y potencia. Las desventajas de la programación lógica es que depende del problema al solucionar, la implementación y el motor de inferencia puede llegar a ser extremadamente ineficiente, pocas y muy específicas áreas de aplicación, existen muy pocas herramientas de depuración, en su mayoría poco efectivas, en problemas reales es poco utilizado. Si el programa no contiene suficiente información para responder una consulta, la respuesta puede ser una que represente, para malos entendidos, inferencia limitada por su base de conocimiento. Esta palabra inferencia se usa mucho en estadísticas, ¿sí? Bueno, estamos hablando de programación lógica.
y la mayoría de las veces es presumir algún resultado, la parte de inferencia. Entonces, ahora le voy a hablar sobre un caso práctico. Sobre el caso práctico, yo agarro un ejemplo de una serie Fibonacci en Prolog. Yo me conseguí un compilador online que funcione sobre Prolog. Ya se lo voy a mostrar. Bueno, tiene varios ejercicios, pero me voy a enfocar más que todo al que yo puse porque se hace muy largo en la exposición. Este es por lo menos la serie Fibonacci que está hablando en el caso práctico. Yo le doy Run. Entonces por lo menos la serie Fibonacci que le sucede a 1 y 1 o XY. El primer resultado de 12 sería 144. Y el segundo resultado de 24 sería 46.368. Ajá, esto es una variable y usted ve esto es una variable completa. Supongamos que de repente yo pongo 17 de la serie Fibonacci. Son 1597 y si supongamos que yo pongo la serie Fibonacci de 140. Esto es un parámetro que no funciona, ¿sí? Entonces vamos a poner una más baja. Tampoco. Bueno, vamos a poner 20. La serie Fibonacci. Ahí está. Sí, es 6765. Vale, por lo menos aquí hay otros programas hechos. Un juego del ahorcado hecho en Prolog, porque son programas lógicos, ¿sí? Fíjense, por lo menos la oración perro come carne. Entonces son, miren, es madre o es padre, ¿sí? Son programas completamente lógicos. La persona puso lo que es la lógica y yo tengo que darle la lógica al escribirlo, que es lo que yo estaba explicando directamente ahorita en la exposición. ¿Sí? Alguien creó el programa, pero la lógica la tengo yo. Entonces yo por lo menos, Sara es madre y el hijo es hombre. ¿Sí? Entonces por lo menos, si me busco Sara es mujer y es madre, ¿de cuál es de los hijos que están aquí? De Terah, de Abraham, ¿sí? Algunos de ellos. Si yo lo ejecuto, por lo menos, Sara es madre de Isaac, ¿sí? De Isaac que es hombre. Esa lógica la creé yo, o la estoy viendo yo, pero el que creó el programa o es el que ejecutó el código, cree que esa es la lógica que debería de haber dentro del programa. Esto es todo de la exposición del módulo 4 de lo que sería la programación en lenguaje funcional y en lenguaje lógico. Muchas gracias.